Amigos, hermanos, qué bonito es que ustedes ya estén aquí. Quisiera saber quién es el primero en ver el video, el primero en dejar ese comentario ahí. Hoy es lunes 23 de septiembre, tenemos muy pocos días ya para que se acabe este mes y entramos a caminar ese camino bonito del último trimestre del año, Beto, que siempre es tan bonito, ¿no? Siempre es tan hermoso el último trimestre. Y es que siempre octubre comienza con una alegría bonita. Sí, usted sabe que el 2 de octubre es un día muy especial. El 2, no hay otro día como el 2. No hay otro. Ese día, mejor dicho, hay que poner en rojo en el calendario ahí, usted ya sabe cómo es. Compadrito, buenos días, buenas tardes para nuestros hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Betico, bienvenido, papá, diríjanos en oración. Tenemos mucho por decir hoy porque le voy a decir el título nomás para que su mente allá empiece a caminar y a crear mapas mentales. Imagina esta expresión, la piedra fue quitada, papá, la piedra fue quitada. Wow. ¿Ah? Ahí hay mucho. Diríjanos en oración, Betico. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este nuevo amanecer que nos regalas y la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Amén, Señor. Sabes, Señor, cuánta necesidad tenemos de ti. Señor, nuestra vida está vacía sin tu presencia. Por favor, llénanos, cólmanos y a través de tu palabra, Señor, danos esperanza y consuelo. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Betico, tenemos un tiempito aquí para que conversemos sobre esta lección de hoy. La piedra fue quitada. Te voy a hacer aquí un pequeño recorderis para que podamos introducirnos en la lección. Vale. Resulta que en el evento de la muerte de Cristo había muchas preocupaciones tanto en el poder político como en el poder religioso. Sí. Los religiosos, ellos de alguna manera reconocían que era el Mesías, pero no estaban acorde a las enseñanzas, entonces tomaron la decisión de hablar con los romanos y bueno, lo llevaron a la muerte. Pero como habían visto todo el poder de Cristo y como habían visto que Cristo había hecho milagros, incluso le había dado vida a otros muertos, Jesús le dice al público y le dice a sus discípulos, yo voy a resucitar. Entonces cuando Cristo muere en la cruz, que efectivamente Él murió, porque Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó y la gente lo vio, son los cuatro pilares de la lección de hoy. Beto, lo que le quedó a los religiosos y lo que le quedó al poder civil fue, vamos a custodiar la tumba, vamos a custodiarla, vamos a poner soldados ahí. Pusieron una piedra muy grande a la entrada de la tumba y para que efectivamente no llegaran los discípulos a robarse el cuerpo, que era la hipótesis que había, ¿no? Los mismos discípulos van a venir, mueven la piedra, la quitan, se llevan el cuerpo, dicen que resucitó y efectivamente quedan como bien ellos y nosotros como mal, así que quieren cuidarlo. Estas mujeres que han preparado unas especies aromáticas y ungüentos no ungieron el cuerpo de Jesús respetando el sábado porque ya era el día de preparación y ya no alcanzaban, violentarían el sábado. Así que se decían ir a su casa, guardan el sábado conforme al mandamiento. El domingo van muy temprano a la tumba, pero se encuentran con que la piedra grande que ha sido puesta ahí para mantener a Jesús dentro de la tumba y que nadie la pudiera mover ha sido removida. Encuentran un ángel ahí, como lo hablamos el sábado, que les habla y les dice, ustedes están buscando al Nazareno, el que fue crucificado, pero no está aquí, él resucitó. Lo van a ver más adelante. Así que Beto, ahí encontramos nosotros la expresión más bonita, la piedra fue quitada. Beto, lo que a veces nosotros pensamos que nos puede limitar para ir a Dios, Dios lo puede quitar. Hay alguien que puede decir aquí, es que a mí me impide ir a Jesús, es que yo soy fumador, yo fumo. Tranquilo, Dios le puede ayudar. Esa es la piedra suya, Dios le puede ayudar. Es que hermano, a mí me encanta el licor, es que yo soy un alcohólico, esa es su piedra, Dios le puede ayudar. Hermano, es que yo soy un mentiroso, Dios le puede ayudar. Soy idólatra, Dios te puede ayudar. ¿Cuál es la piedra grande que tienes que se está imponiendo entre ti y Dios, que no te deja ver a Dios? ¿Cuál es la piedra? El Señor la puede quitar. Lo más importante es que tú lo reconozcas como que está vivo, vivito hoy, y solamente ese Cristo vivo es el que puede ayudarte a remover tus piedras. Ahí te la dejo, Betico. ¿Cómo puedes enriquecerlo, papá? Pues Fabio, la verdad es que cuando tú hablas del poder político y el poder religioso, no me queda más que dirigirme primero al poder religioso. Ok. Mira que, a ver, la tumba estaba custodiada por muchos soldados. 100 soldados dice que había. Todos estaban allí velando porque los discípulos no vinieran a tomar el cuerpo de Cristo, porque precisamente los religiosos estaban diciendo que muy probablemente los discípulos robarían el cuerpo y dijeron ha resucitado. Pero viene el ángel de gloria, echa a todos los soldados a tierra en su gloria, remueve la piedra y los soldados son testigos oculares de la resurrección de Cristo. Así es. Fabio,
Los primeros que se enteran de la resurrección de Cristo son los soldados, son los líderes religiosos, claro, Fabio. Sí. Y en lugar de decir, wow, nos equivocamos, Cristo, ese Jesús, era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Cuántos testigos hay aquí? Un ángel descendió del cielo, abrió la tumba, resucitó de los muertos. Fabio, el orgullo no les permitió reconocer su falta y tristemente resultaron apartados de la misericordia de Dios, que inclusive pudieron haberles pagado como les pagaron, correcto, a los falsos testigos que decían cosas contra Jesús en el juicio. Fácilmente les pagaron quizás a los soldados para que callaran sus bocas o fuesen trasladados lo más de probable, ese lugar a otro lugar. Fácilmente le pudieron haber dicho a Pilato, vea, esa compañía que estaba allá en la tumba, sáquela de ahí, mándelos por allá a otro lugar, porque estos están locos. Sí. Mínimo se emborracharon, se embriagaron y ahora están diciendo esto. En lugar de reconocer, Fabio, es que nosotros debemos comprender que nuestra lucha no es contra principados, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y muchas, Fabio, aquí el asunto es que quizás nosotros podamos ser engañados tanto como ellos. Nosotros tenemos el conocimiento, pero tristemente quizás podamos ser engañados. Por eso necesitamos velar y orar, Fabio. Sí, Beto, cuando uno va al libro de Mateo 24, siempre encontramos que la preocupación de Jesús, cuando los discípulos le hacen la pregunta, la primera preocupación de Jesús es: cuidado que nadie los engañe, cuidado que nadie los engañe. En este momento está rondando es el engaño. Satanás, que esa es su arma, ese es el arma de Satanás, es el engaño. Sí. A Eva con el engaño, a los profetas quiso engañarlos, a la gente en el tiempo, engáñenlos, vaya, lleguen allá hasta el trono de Dios, ustedes pueden lograrlo. A través de la historia siempre el engaño. Cristo por eso dice: cuidado que nadie los engañe. En Colosenses ayer lo estudiamos, cuidado con el engaño. Y ahora, Beto, nosotros nos estamos encontrando con que efectivamente la piedra ha sido quitada, que es la expresión que estudiamos hoy, la piedra ha sido quitada. Pero, Beto, hay unos detalles de la resurrección de Cristo ahí en el capítulo número 15 del libro de Primera de Corintios, que me gustaría que podamos nosotros estudiar en este momento, algunos detalles interesantes. Déjame, si podemos leer el capítulo. Vamos allá. ¿Sí? Listo, mira. Tenemos ahí 1 Corintios 15:1. Dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahí hay varios detalles, Betos. Hay varios detalles. Sí, señor. Mira, primer detalle que me llama la atención, dice, el evangelio que os he predicado. Número 2 dice que lo recibiste. Y número 3 dice que perseveráis. Beto, es que hay personas que, primero, han recibido la predicación, han escuchado el evangelio, pero no perseveran en el evangelio, no perseveran en la verdad, no perseveran en lo que conocen. Y por eso vienen los engaños y los llevan a caminos completamente equivocados, ¿no? Sí, señor. Y Fabio, el apóstol Pablo realmente hace un refuerzo poderoso precisamente en ese aspecto, porque él les dice, lo que yo les he predicado es verdad y ustedes deben creer en la verdad. Yo les estoy predicando porque es que yo también vi a Cristo con mis ojos. Él me llamó personalmente a mí. Por eso el apóstol Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo, porque a mí no me llamó nadie más sino él mismo. Él fue el que me llamó. Entonces, mira lo que dice el verso 2, Fabio. Dice, por este evangelio sois salvos. ¿Cuál evangelio, Fabio? Pues el evangelio de la cruz y de la resurrección. Él les dijo, ustedes deben creer en la plenitud de la deidad en Cristo. Él murió en la cruz, pero también resucitó para darles vida, para darme vida a mí. Por este evangelio sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Tremendo esto, Fabio. Porque el apóstol Pablo lo que les está diciendo, miren, lo que yo les he predicado es el mensaje de salvación. Tremendo, mano. Lo crean o no al final. Ustedes deciden en qué creer, pero yo les estoy diciendo la verdad. Así que si ustedes creen en este evangelio, van a alcanzar la salvación. Si ustedes lo desechan,
pues tristemente así se van a quedar, desechados al final, ¿no? Allá ustedes, es lo que Pablo le está queriendo decir. Beto, es que cuando yo estudio esa expresión de Pablo, le está diciendo, yo estoy predicándole el evangelio de verdad. Beto, es el mismo llamado que Dios nos está haciendo a nosotros hoy. Pablo no les estaba predicando para convencerlos. Mira, si tú alcanzas a leerlo entre letras, entre líneas, Pablo no les está diciendo esto es que necesito convencerlo. No, Pablo les está diciendo, yo les voy a demostrar y les estoy mostrando que yo también vi, que yo conozco y lo que yo les estoy diciendo es la palabra de Dios. Crea usted o no crea, cambie o no cambie, esta es la verdad. Y hoy hemos sido llamados a decirle al mundo, esta es la verdad. La verdad es que nosotros no tenemos esperanza en la clase política, porque la clase política se va a aliar a la religiosa y se van a ir en contra de los fieles de Dios. La esperanza no está en el dinero, porque habrá una hecatombe mundial. La esperanza no está en las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas también están infiltradas. La esperanza está en Jesucristo. Pongan su mirada allá. Ese Jesucristo que yo lo vi crucificado, que yo lo vi expirar, que lo vi morir. Ese mismo Jesucristo es el que ha resucitado, y como ha resucitado, por eso nos llena de esperanza. Por eso es la expresión bonita. Mira ahora cómo dice el versículo número 3. Es que el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Beto, qué texto más esperanzador este. O sea, Cristo, sí, Pablo le está diciendo, la gente estaba pensando tantas cosas, murió porque quiso morir. ¿Acaso no le decían los religiosos, a otros salvaste, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Porque pensaban que Cristo estaba muriendo porque sí, porque se quiso hacer el valiente. No, Pablo le está diciendo, Él murió para que nosotros tengamos redención de nuestros pecados. Así que no es cualquier acto el que estamos presenciando nosotros. Por eso hay que creerle al que redimió nuestros pecados. Es lo que Pablo les dice. Y les está diciendo, y no se los digo yo, es que se lo estoy diciendo es conforme a las Escrituras. Esto no es una invención mía. Las Escrituras, lo que se conocía como Antiguo Testamento en el momento, ¿cierto? La Escritura del momento apuntaba que el Mesías nacería, caminaría, predicaría, sería rechazado, moriría, pero también resucitaría. Y Pablo le está diciendo, es que lo que yo les estoy diciendo a ustedes es confirmándoles lo que dice la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy, Betico? Confirmar la Escritura, confirmar la Escritura. No me lo invento yo, es lo que dice la palabra. Así es, Fabio. Fabio, y no sé cuántos años podría tener Pablo cuando Cristo fue crucificado, ¿no? Porque, a ver, Esteban es apedreado en el 34. Sí, en el 34. En el 34. Y en el 34 estuvo presente. Sí, Pablo. Saulo, ¿no? En ese momento. Saulo, correcto. Saulo estuvo presente. Ahora, Saulo era discípulo de Gamaliel, correcto, pero muy probablemente el pensamiento de Gamaliel distaba del de Pablo, del de Saulo en ese momento. Así que yo no me imagino a Saulo quizás viendo morir a Cristo, porque es que los religiosos más, más extremistas estaban ahí, estaban viendo a Cristo morir, y muy seguramente Pablo lo vio morir. Correcto. Lo más probable. ¿Este verdaderamente es el Hijo de Dios? Esto no puede ser, este no es. Este es el que dice ser rey de los judíos, este no es. Pero luego, unos añitos después, ahora estás diciendo, wow, él era. Wow, eso debió ser una experiencia extremadamente fuerte para él, ¿no? Pero nota, Fabio, porque es que en el texto que tú acabas de leer, el apóstol Pablo, cuando le predica a la gente y cuando le habla de la salvación, les dice no solamente por sus palabras. Mira lo que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué, Fabio? Ahí dice a las Escrituras, papá. Ok. Entonces nota que no son solamente las palabras de Pablo, sino que Pablo se fundamenta todo en las Sagradas Escrituras. Mejor dicho, Pablo va a los profetas y con los profetas confirma
que Cristo Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías que estaban esperando y que habría de morir por los seres humanos. No era simplemente ustedes deben creer lo que yo les digo porque sí, no, tenía un fundamento y ese fundamento estaba en las profecías bíblicas. Sí, señor. Beto, y es que mira, ahora quiero imaginarme el rostro de Pablo cuando menciona estas palabras, porque acabas de mencionar, haciéndonos un storytelling muy interesante, el rostro de Pablo, de la actitud de Pablo viendo a Jesucristo allá crucificado, ¿cierto? Con toda la plana mayor, con los religiosos ahí, tal vez despectivamente hablando de Jesús. Pero mira lo que ocurre y lo que significa la transformación que Cristo hace en una vida. Porque mira el texto 4 como dice, mira este textazo. Sí. Dice, les estoy diciendo esto conforme a las Escrituras. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y vuelve y dice él, conforme a las Escrituras. Es decir, esto una vez más reconfirma la palabra de Dios como las Escrituras. Sí, la reconfirma. Le está diciendo, ustedes intentaron involucrar a los discípulos diciendo que los discípulos iban a robar el cuerpo, pero miren, les estoy hablando conforme a las Escrituras. Esos muchachos no hicieron nada. Luego le está diciendo, fue sepultado. Está diciendo, yo vi sepultar a Jesucristo. Yo lo vi sepultar. O sea, fue sepultado. No les estoy diciendo, me contaron. Estoy diciéndoles que es que yo lo vi, fue sepultado. Pero también soy testigo de que resucitó. ¿Por qué? Porque Pablo era un poderoso en el Sanedrín. Pablo era un poderoso en la religión. Y seguro los soldados, los que estaban asustados. El testimonio llegó hasta él. Claro. Van y dicen, no vea. Ustedes hubieran visto cómo se puso eso de blanco. Ni siquiera supimos cómo fue el asunto, pero vimos que alguien movió esa piedra. Uno solo movió la piedra, uno solo. Y nosotros realmente esa piedra ni nosotros completos podíamos moverla. Se necesitaba mucha gente para moverlo. Y vimos cómo se abrió esa tumba y vimos el resplandor. Así que Pablo dice, sí, señores, Jesucristo resucitó. Lo vimos sepultado y lo vimos también resucitado. Repetimos, según las Escrituras. Está diciendo es que las Escrituras lo confirman. No somos nosotros, las Escrituras. Vuelve el mismo asunto hoy, Beto. Todas las profecías que nosotros predicamos, todos los asuntos que predicamos tienen que estar apalancados, tienen que estar estructurados. En la palabra fundamento. De Dios. El fundamento es la palabra de Dios según Efesios 2:20, ¿no? Sí, señor, correcto, Fabio. Pero ahora, Fabio, entonces el apóstol Pablo hace referencia a verlo resucitado, ¿no? Porque él habla de Cristo muerto, ajá, de Cristo sepultado, sí, de Cristo resucitado y de Cristo vivo, visto, ¿no? Ajá. Visto. Entonces mira lo que dice, versículo 5 y 6. Dice, apareció a Cefas y después a los 12. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros duermen. Tremendo porque imagínate que hay ese testimonio vivo y él tuvo que escucharlo. O sea, Pablo dijo, más de 500 lo vieron y aún están vivos. Hay muchos de ellos que están vivos. Después apareció a Santiago y más tarde a los 12 apóstoles. Pero Fabio, mira esto. Es que el versículo 8 es precioso. Claro. Mira lo que dice. Y al último de todos, porque él dice a los apóstoles y después dice, y al último de todos, como a uno nacido a destiempo. Ajá, un abortivo dice aquí. A mí. Ajá. Qué tremendo esto. O sea, el apóstol Pablo les está diciendo lo que yo les estoy diciendo, yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi a Cristo, escuché su voz, me llamó y por verlo quedé ciego, pero después él me restauró y ahora soy lo que soy precisamente por ese llamado que me hizo allá en ese lugar. Yo no creía como ustedes. Yo me imagino a Pablo diciéndole a la gente, yo no creía como ustedes. Anteriormente yo pensaba igual que ustedes, pero cuando yo voy a los profetas y reconfirmo
cada uno de los detalles, no puedo echar para atrás lo que Dios ha revelado a los seres humanos, que Cristo era el Mesías, que murió y resucitó y que ahora estoy esperando volver a ver. Esto es hermoso. Qué maravilloso, sí. Y es que Pablo utiliza una expresión, él dice, aquí dice como a un abortivo. Allá la lección, la Biblia tuya, la que tú tienes, dice como a un nacido a destiempo. Aquí dice como un abortivo. Como un nacido a destiempo, sí. Y acá dice como un abortivo. O sea, dice él, o sea, yo no llegué en el tiempo que llegaron ustedes a seguir a Jesús. No llegué al tiempo. No tuve el privilegio de disfrutarme a Jesucristo haciendo los milagros y caminando. Apenas me enteraba y seguro yo mal hablaba de eso. Pero aún así la misericordia de Dios ha sido buena conmigo, que Él me apareció a mí. Hablando de ese evento maravilloso cuando el Señor lo llama y le dice, oye, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Ya déjame quieto. Y Pablo efectivamente ahí empieza una transformación y se convierte en el gran, Saulo se convierte en el gran Pablo, en el gran defensor de la palabra, en un hombre que dice, que a veces nos confunde, porque a veces uno dice Pablo como que dice que no y otras veces dice que sí. Estaba leyendo Beto en la semana pasada y dice Pablo, en un lado dice, no que lo haya alcanzado, dice Pablo, no que lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Y en otra versión dice que efectivamente Cristo le pondrá su propia corona. Y yo digo, bueno, Pablo, entonces sí o no. O sea, pareciera como que confunde Pablo cuando habla de la ley, cuando habla de la gracia. Entonces dice Pablo, entonces por la gracia invalidamos la ley. No, de ninguna manera confirmado. O sea, Pablo como que intenta como de confundirnos, pero es un hombre poderoso, muy profundo en sus palabras. Y él dice, me llegó la oportunidad de ver a Jesucristo, de verlo resucitado, de hablar con él, de escuchar su voz, de saber que me estaba hablando directamente a mí. Así que Beto, Pablo es un poderoso de Dios. Y a través de Pablo nosotros recibimos también esa misma unción, ¿no? De saber que hoy nos está hablando a nosotros a través de la Escritura. Claro que sí, Fabio. Y de repente no es que de pronto el apóstol Pablo quiera confundirnos. Lo que pasa es que el apóstol Pablo le estaba hablando a diferentes personas que no tenían el conocimiento que tenían los judíos. Correcto. Así que a cada población él le hablaba conforme a su conocimiento. A los romanos, pues el conocimiento que tenían. A los de Corinto, pues el conocimiento que tenían. A los efesios, al conocimiento que tenían. Lo que hacía el apóstol Pablo era tomar el conocimiento de ellos y el conocimiento que él tenía lo transportaba a ellos de la manera que pudieran comprender, ¿no? Claro. Pues que fíjate, cuando va por allá a Grecia, que les habla del Dios no conocido, ¿te acuerdas? Los elogia por la forma de adoración que tiene. Uno dice, bueno, ¿y qué le pasa a Pablo? No, le está diciendo, oiga, ustedes son interesantes en la manera como adoran. Tienen muchos dioses, pero les falta conocer de uno. Les vamos a hablar del Dios no conocido y mira cómo se les introduce. Entonces, interesante la forma como Pablo presenta el evangelio. Pero también, Betico, es interesante la forma como llegamos al final de la lección de hoy. También es muy interesante. Así que, papá, te tengo una promesa muy bonita que está registrada en Juan 14:3, dice el Señor, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Es la esperanza que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Amén. Pues vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar. Padre bueno, gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra y por medio del testimonio de Pablo darnos cuenta que eres misericordioso aún cuando nos podemos ir en contra tuya. Gracias, Señor, porque tú no miras nuestro presente, tú miras nuestro futuro y actúas, Señor, precisamente pensando en nuestra salvación. Amén, Señor. Gracias por todas las oportunidades, Señor, que nos has dado. Gracias porque nos sigues llamando continuamente a través de tu Santo Espíritu a hacer lo que es bueno y correcto delante de ti. Señor, queremos someternos a tu voluntad y queremos, Señor, cumplir con lo que nos pides. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, entendimiento y como Pablo, Señor, ayúdanos a someter nuestro orgullo a tu voluntad para vivir, Señor, conforme a tus pensamientos. Es una súplica que hacemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, Señor Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. No lo olvides. ¡Chao! Estamos en Palabra Viva y aquí somos el canal de la alegría, mis hermanos queridos. Así que sonrían, Cristo les ama y hay una esperanza maravillosa en Él porque la piedra fue quitada. Un abrazo, feliz día. Chao, chao.